Una vez yo los dejo aquí hasta las 2. No, mentiras, vamos a seguir porque aparte de que arrancamos tarde en la primera sesión, ya vamos tarde también. Entonces, vamos a tratar de la mitad del plan del día de hoy. Entonces, después de que usted ha logrado observar todo lo que puede observar, después de que ha sabido que puede definir los brillos, con los brillos conseguir las y con los espectros puede conseguir información importante sobre las características físicas del objeto que está observando. Estas cosas que yo les he mencionado, muchas son particulares para las estrellas, pero las técnicas y todo se extrapola y se extiende directamente a cualquier otro planetas, asteroides, cometas, galaxias. Entonces, una vez ya puedes hacer eso, puedes empezar a pensar en abstracto, en términos entonces de cómo pasan las cosas allá. Y en el caso, por ejemplo, en particular, para nosotros va a ser muy importante poder recordar cómo pasan las cosas allá en la estrella. Recordemos entonces que una estrella, definida básicamente definición de diccionario, es un plasma autogravitante. Un plasma es esa cosa que usted tiene ahí en esa lámpara, un gas que por algún proceso físico se ionizó. Es un gas en el que los electrones han sido arrancados de la estructura del átomo y están paseando aparte de donde están paseando los protones o los demás átomos o los demás iones de la colección de partículas. En el caso particular de las estrellas, esto es un plasma porque la temperatura del gas es suficientemente alta como para producir un baño de radiación que arranque los electrones de los átomos y entonces realmente lo que se tenga sean protones viajando por un lado, electrones viajando para el otro, que no se ven en la forma en la que se ven los protones y los electrones en un gas normal, formando átomos. En este caso, por ejemplo, átomos de hidrógeno. Por ejemplo, que lo que tengamos aquí sea solamente protones y electrones para formar átomos de hidrógeno. Recordemos que la estructura de la estrella como tal se debe precisamente a un balance delicado entre el campo gravitacional autónomo de la estrella y el efecto de la presión que la radiación provee sobre el gas o sobre el plasma, para ser más específico. Si usted tiene un montón de masa, esa masa autogravita. ¿Qué quiere decir que autogravita? Quiere decir que un pedacito de Sol a este lado está sintiendo la atracción gravitacional del resto del Sol y la jala hacia el centro. Así como usted autogravita con la Tierra o como usted gravita con la Tierra. Si usted se para aquí o si usted fuera un pedazo de Sol, sentiría exactamente la misma fuerza que usted experimenta por parte de la Tierra sobre la superficie, que lo trata jalándolo hacia el centro, por el efecto de la atracción gravitacional. Sin embargo, tendría que haber algo, debe haber algo que se oponga a ese empujón gravitacional hacia el centro que evite que toda la masa de la estrella simplemente colapse en un punto. Ese efecto contrario a la presión, entonces, a la gravitación, es la presión del gas. El gas caliente entonces ejerce una presión que impide que la nube de gas asociada, que la nube de plasma asociada a la estrella colapse en un punto. Es como cuando usted está jugando con una jeringa. Yo no sé si ustedes han jugado alguna vez con una jeringa, que usted tapa la boquilla de la jeringa y presiona el émbolo de la jeringa y hay un lugar a partir del cual usted no puede mover el émbolo. Esa es la presión del gas. En este caso, es exactamente el mismo fenómeno. La presión asociada a los movimientos de las partículas en el interior del gas que impiden que la fuerza que se está ejerciendo sobre ese gas, en este caso de la estrella, el campo gravitacional, la colapse en un punto. Entre más caliente esté el plasma, mayor va a ser la presión. Y en el caso de las estrellas, la temperatura del plasma proviene de la radiación que está siendo emitida del puro centro de la estrella, en el cual se están llevando a cabo procesos de fusión de hidrógeno que liberan, mientras que se convierte hidrógeno en helio, liberan fotones. Esos fotones de radiación se propagan a través del interior de la estrella y lo calientan. Calentando la estrella incrementa la presión del material y compensa entonces los efectos gravitacionales de la distribución de masa. Si en algún momento ese balance se rompe, si por ejemplo usted apaga la presión, porque por ejemplo apaga el núcleo de la estrella, que es lo que pasa cuando la estrella explota como una supernova, entonces todas las capas de material van a experimentar únicamente la atracción gravitacional
mutua que sienten permanentemente y colapsan. Y la estrella se desbarata. Puede pasar lo contrario, que usted apague el campo gravitacional y quede solamente la presión. O que el campo de presión, de radiación, sea tan fuerte que le gane al campo gravitacional. En ambos casos las situaciones son inestables y conllevan a la destrucción parcial o total de la estrella. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en este objeto. Este es un objeto en la constelación de Sagitario, que es una estrella Wolf-Rayet. Estrellas de tipo Wolf-Rayet son estrellas eyectoras de masa. Son estrellas que están produciendo mucha radiación, mucha más radiación de la que pueden soportar estructuralmente. Están en completo desequilibrio porque la fuerza que empuja el material hacia afuera es más grande que la que lo empuja hacia adentro, y están expulsando entonces las capas exteriores de material. Son estrellas bastante normales y es una etapa que en algunos casos ocurre cuando la estrella se está recién formando, porque no ha alcanzado completo equilibrio estructural. Una pregunta. Pero de todas maneras hacia el centro no hay un gradiente gravitatorio que genera cierto desequilibrio, y eso es lo que... Claro, la presión aquí no es la misma que la presión acá, al igual que el campo gravitacional aquí no es igual que el campo gravitacional acá. Entonces hay un gradiente de presión y hay un gradiente de campo gravitacional, y los dos gradientes se compensan, de tal manera que a cada radio, a cada punto desde el centro de la estrella, la fuerza gravitacional es exactamente igual a la fuerza ejercida por la fuerza gravitacional es exactamente igual a la fuerza ejercida por la presión. Los dos no son constantes, los dos varían con la distancia en la misma proporción. Pero no hay cierto desequilibrio que es lo que al final posibilita la fusión atómica. No. La fusión en el átomo se debe únicamente a la gran presión, la gran densidad y la gran temperatura del material. Únicamente. Si usted modifica, si usted reduce la temperatura o si usted reduce la presión, que igualmente se va a manifestar en una reducción de la temperatura, inmediatamente va a impedir, por ejemplo, la realización de fusión. No, pero en la superficie, para hacer posible las llamaradas y el viento solar, la presión debe ser superior a la gravedad. Claro, el asunto es que en la superficie, por ejemplo, lo que tenemos aquí, el problema en la superficie es que el campo gravitacional es débil comparado con el centro, y la presión también lo es. Entonces, lo que hacen las llamaradas, lo que generan las llamaradas, ya no es una desviación del equilibrio hidrostático que se produce por ondas de choque, de burbujas de material que están subiendo como burbujas de un caldo hirviendo desde la parte interna, que producen explosiones. Esa explosión produce una inestabilidad en la superficie, pero es en la parte completamente externa donde usted definitivamente no tiene más material aquí arriba que le provea presión a las capas externas de la atmósfera. En términos gruesos, omitiendo las configuraciones y las ilusiones de masa coronal, la estrella está en equilibrio, y está en equilibrio autogravitante. Entonces, la estructura de la estrella se debe a esto, se debe al núcleo. El 10%, recuerden, el 10% de la masa de la estrella es potencialmente fundible. No quiere decir que el 10% vaya a ni siquiera el 10% de la masa de la estrella se va a fusionar, pero solamente esa parte correspondiente al 10%, que es el puro núcleo de la estrella, es la que es material fungible, es la materia de la estrella que está en condiciones de temperatura del orden de 15 millones de grados que permiten que se pueda dar inicialmente procesos de fusión de hidrógeno. ¿Ya? Aquí y solamente aquí se está produciendo la radiación. Los procesos de fusión de hidrógeno básicamente producen helio y fotones de rayos gamma. Esos fotones de rayos gamma empiezan a interactuar con las partículas del caldo, del plasma estelar, y esas interacciones le van robando cada vez energía a los fotones. Entonces, un fotón que arranca con una energía de 10 a través de colisiones con las diferentes partículas llega a la atmósfera con una energía de 1. Las otras 9 unidades de energía quedaron completamente depositadas en el material de la estrella en la forma de calor, y eso es lo que calienta la estrella. La otra unidad de energía que sale es la que llega a la casa, la que llega a su casa, le calienta la barriguita cuando usted sale a solearse por la mañana. Y esa energía que llega a la atmósfera de la estrella, la parte externa, es suficiente para producir
procesos violentos de alta energía que para la galaxia van a ser importantes. Uno de ellos son los campos magnéticos estelares, que juegan un rol muy importante, es una cosa que solamente se ha empezado a considerar en los últimos 5 o 10 años, cuando mucho, y es el campo magnético estelar. Los campos magnéticos estelares, pues son campos magnéticos locales en la galaxia, que como vamos a ver cuando estemos hablando de formación de galaxias y de formación de estrellas en la galaxia, modifican la manera como se pueden formar las estrellas en la galaxia. En particular, la presencia de campos magnéticos puede ayudar a inhibir la formación de estrellas en la galaxia. Lo que quiere decir que una galaxia que forma estrellas y esas estrellas proveen campo magnético a la galaxia, van a ayudar, la presencia de esos campos magnéticos va a ayudar a inhibir la formación de nuevas estrellas en un proceso bastante importante de supresión de formación de estrellas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la radiación que se emite desde la superficie de la estrella. La radiación, desde lo que se está viendo ahorita cuando salió a tomarse el tiempo, tiene energía suficiente para barrer el material en el medio interestelar, para calentarlo y llevárselo y diluirlo. De tal manera que en regiones como estas, por ejemplo, las Pléyades, un conjunto de estrellas que se formó hace más de 10 millones de años, hace 10 millones de años esto estaba mucho más densamente poblado por gas. La radiación ultravioleta emitida por estas estrellas, que son estrellas calientes, la gran mayoría de tipo O y D, son estrellas jóvenes calientes, calienta el gas. Luego, como un gas cuando se calienta se evapora, disminuye la densidad del gas, y un gas de baja densidad es un gas que simplemente no va a colapsar para formar estrellas, porque para poder formar estrellas necesita grumos de alta densidad y gas frío. Si este gas está caliente y está muy diluido, no puede formar estrellas. Entonces las mismas estrellas se encargan de suprimir el proceso de formación de estrellas en una galaxia, y son cosas que son recientes, son cosas en las que se está trabajando en la actualidad y que sabemos entonces que hay que considerar y que tenemos que tener en cuenta y que menciono ahora, porque más adelante cuando hablemos de formación de galaxias voy a volver a mencionar esas cosas de manera rápida. Vamos a mirar la simulación. ¿De dónde salen las estrellas? Ustedes saben entonces, las estrellas se forman del gas, del medio interestelar. Diferente de como lo creía mi profesora de segundo grado, el espacio entre la estrella está repleto de gas. Véanlo ahí. Este es el gas del que estábamos hablando ahora esta mañana, que nos impide ver en el disco de la galaxia. Nosotros no podemos ver, literalmente hablando, no podemos ver qué hay detrás de esta cortina de gas y de polvo. No podemos ver si hay una galaxia, si hay otra galaxia aquí o acá, no sabemos. Y no podemos hacer observaciones. Solamente en unos casos muy particulares, de los cuales vamos a hablar cuando estemos hablando de la estructura de la galaxia, vamos a saber cómo podemos ver a través de la galaxia. Esto es en la Vía Láctea, esto es una galaxia, miren, esta es la galaxia M82 vista en óptico y en radio. Como habíamos visto la clase, la charla introductoria, dependiendo de la longitud de onda en la que usted mire, está viendo diferentes componentes de la galaxia. En este caso, cuando uno mira en longitudes de onda de radio, potencialmente ve el gas frío. Como podemos ver aquí, esta galaxia está llena de gas. Y esto es un ejemplo. Todas las galaxias, en la gran mayoría de las galaxias espirales, tienen una gran cantidad de material gaseoso que es completamente fungible en la forma de estrellas. Todo ese material está disponible para formarse, para convertirse en estrellas. Y de ahí es donde se forman las estrellas. En la Vía Láctea, si usted sale de noche y ve el cielo nublado, no sale en Medellín, pero se está haciendo aquí en San Andrés, pero en zonas bastante aisladas, usted puede ver estas manchitas. Estas manchitas rojitas son gas. Y las manchas oscuras también. La cuestión es que son gas frío, que absorbe toda la radiación y no deja pasar absolutamente nada. Y se ven entonces simplemente como un hueco. Ahí no hay ningún hueco. Ahí lo que hay es una cortina que no le está dejando ver las estrellas que están atrás, una cortina de polvo. Tan densamente poblada que no le deja literalmente dando ver lo que está detrás. De tal manera que el medio interestelar está completamente lleno de gas, y es ese gas el que va a dar pie a la formación de las estrellas. De ahí se formó el Sol y de ahí se formaron todas las estrellas que estamos viendo en esta figura. Rápidamente, en 3 minutos, recordemos cómo es el proceso de formación de una estrella. Recordemos entonces, usted tiene una galaxia en la que dispone de una cierta cantidad de masa de gas, que está frío. Recuerden, si el gas está caliente, se diluye. Y el gas diluido no puede agrumarse, colapsar gravitacionalmente y formar la estructura estelar que se tiene que formar en la forma para caracterizar la forma de una estrella.
estrella. Entonces, tenemos que tener una región en el medio interestelar que tenga la forma de un incremento en la densidad de gas que tenga una temperatura relativamente baja, 100 grados Kelvin, no más de 100 grados Kelvin, preferiblemente menos. Ese núcleo de gas va entonces por alguna perturbación local, una explosión de supernova vecina, por ejemplo, el paso de una estrella en su órbita alrededor del centro de la galaxia, perturba gravitacionalmente la nube y la hace colapsar. Esa nube colapsa, se fragmenta en unas nubes más pequeñitas que simultáneamente colapsan y forman entonces estrellas, o lo que nosotros llamamos más bien protoestrellas, simplemente un grumo de gas que está tan densamente comprimido por efecto de la gravedad que está caliente y se empieza a calentar por efecto del colapso gravitacional que la lleva a esas condiciones. Alrededor de esa protoestrella se forma un disco, lo que nosotros llamamos un propido, un disco protoplanetario, un disco protoestelar, que es simplemente material que quedó orbitando alrededor. Ese disco va a dar pie a la formación de planeticas, dependiendo de la composición química de la nube primigenia. Si la nube primigenia contenía solamente hidrógeno, este disco se va a formar de hidrógeno y va a durar muy poquito tiempo, porque la radiación de la protoestrella lo va a evaporar rápidamente. Si esta nube, por el contrario, tenía algún contenido químico, hierro, silicio, carbono, producido por otras estrellas, entonces ese material va a quedar depositado en el disco y va a permitir que se formen planetas y que se formen gente con pelo y barba y ropa en la superficie de esos planetas. La estrella entonces, la protoestrella se establece entonces en el centro del sistema protoestelar, eventualmente entonces la protoestrella alcanza temperatura suficientemente alta para empezar a quemar deuterio, y la emisión de la quema de deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, un hidrógeno sutilmente modificado, permite entonces que se establezca la estructura protoestelar formalmente, que el núcleo de la estrella se caliente inicialmente, el primer chispazo, el chispazo de la bulla, y prenda entonces el reactor nuclear de fusión de hidrógeno directamente, y permita entonces establecer la formación de la estrella. Mientras que eso pasa, la nube de gas y polvo que se estaba moviendo a su alrededor se condensa, toma estructura y va a través de un proceso complicado que la gran mayoría de ustedes vieron en el semestre pasado, entonces, de acreción gravitacional, se forman entonces los planetas que terminan haciendo parte del sistema solar. Eso es una revisión muy rápida del proceso de formación estelar, porque no tenemos tiempo para hacerla. Unos de ustedes ya lo vieron y muchos de ustedes ojalá la puedan ver con todo el detalle del mundo el próximo semestre. Lo que quiero que tengamos en cuenta este semestre está básicamente representado aquí. Después de que la estrella se formó, la vida de una estrella es muy interesante, cuando se está formando y cuando se está muriendo. La infancia estelar es muy activa porque en un periodo de tiempo relativamente corto pasa todo, pasa a ser una nube de medio interestelar a ser una protoestrella y luego una estrella como el Sol. El tiempo de vida medio de la estrella es bastante aburrido. Dependiendo de la masa de la estrella, el tiempo de vida medio, la madurez estelar va a ser más o menos corto. Las estrellas más masivas van a tener un tiempo de vida maduro más corto. Al tener más masa, requieren quemar combustible mucho más rápido para soportar el efecto gravitacional por cuenta de la presión. Lo que quiere decir que van a quemar el combustible nuclear mucho más rápido, lo que quiere decir que se van a morir más rápido. Las estrellas como el Sol, por ejemplo, que son de masa relativamente entre mediana y baja, alcanzan a vivir mucho tiempo en la etapa de madurez, del orden de 5.000 a 6.000 millones de años, si no es más. Depende de la composición química de la estrella. Eso quiere decir que durante 5.000, 6.000, 7.000 millones de años, a esa estrella como el Sol, literalmente hablando, no le pasa nada. Esa estrella se va y se ubica en la secuencia principal y se queda en la secuencia principal. Y usted va y la mira todos los días, cada millón de años, y ves, la misma pinche estrella. Lo interesante viene después, cuando la estrella se empieza a morir. Cuando el hidrógeno en el núcleo de la estrella se agota, dependiendo de la masa de la estrella, puede darse que empiece a fusionarse el helio, y que empiece a fusionarse carbono, y que empiece a fusionarse otros materiales. Si la estrella es suficiente masiva, con una masa superior a del orden de 8 a 10 masas solares, todos los procesos de fusión nuclear físicamente plausibles ocurren en el interior de la estrella hasta que se llega a la fusión de hierro. Los núcleos de hierro
no se pueden fusionar sin la necesidad de que usted invierta energía. Y la naturaleza no hace ese tipo de procesos. La naturaleza ejecuta procesos en los que no tiene que invertir energía, sino que por el contrario libera energía. De tal manera que en esa situación en la que usted tiene una estrella muy masiva que agota su combustible nuclear, hidrógeno, helio, carbono, silicio, y llega hasta el nitrógeno y llega hasta los metales ferrosos que no se pueden fusionar, entonces el reactor nuclear se apaga, literalmente hablando se apaga, como habíamos mencionado hace un par de diapositivas. Literalmente hablando se apaga el reactor nuclear y las capas exteriores entonces se quedan sin ese ¿cómo se dice? Ese suministro de presión, de energía que provee la presión, inmediatamente colapsan. El colapso de las capas atmosféricas estelares se da muy rápido, extremadamente rápido, colapsan contra el núcleo de la estrella y rebotan hacia afuera, produciendo este objeto que nos tenemos aquí, una explosión de supernova, una explosión de supernova de tipo 2. El proceso es mucho más complicado porque es que el núcleo también colapsa. Y el núcleo colapsa produciendo bien sea una estrella de neutrones o un agujero negro, dependiendo de las características de la masa inicial de la estrella. De tal manera que una estrella de gran masa puede explotar como supernova, expulsando todo el material que tenía en su atmósfera y en las capas nucleares exteriores, enriqueciendo químicamente el medio, que es muy importante este proceso para nosotros. Por eso, realmente, por esta diapositiva fue que quise hablar de evolución estelar rápidamente, porque este proceso es el que hace que el medio interestelar esté enriquecido químicamente. El universo se creó con hidrógeno y helio. Y las estrellas se encargaron de convertir ese hidrógeno y ese helio en materiales más pesados, y las explosiones de supernova se encargaron de distribuir ese material por todo el espacio en el universo, y de ahí fue de donde se formó usted. Dependiendo de la masa de la estrella, usted termina formando, bien sea una estrella de neutrones o objetos, estrellas mucho más masivas, terminan formando entonces, como un remanente de la evolución estelar, entonces un agujero negro. Una estrella como el Sol, que no es tan masiva, va a agotar su combustible nuclear, no se va a apagar el núcleo, sino que va a empezar a quemar hidrógeno en la envoltura alrededor del núcleo. Una cosa que llamamos quema de hidrógeno en capa. En la envoltura, en la pura envoltura del núcleo estelar, que debería tener un tamaño más o menos como el tamaño de la Tierra, se empieza a quemar hidrógeno, y toda la radiación que se libera de esa quema de hidrógeno es tan grande que hace que la estrella se expanda. La estrella se expande, el Sol se va a expandir a unas dimensiones iguales más o menos al tamaño de la órbita de Saturno, convirtiéndose en una estrella gigante roja, y la presión de la radiación de esa fusión de hidrógeno en la capa atmosférica exterior del núcleo de la estrella va a hacer que la estrella se diluya completamente, formando una nebulosa planetaria y dejando en el centro una estrella de neutrones, que es simplemente el núcleo compacto de la estrella que está apagado porque ya no puede fusionar absolutamente nada. Tenemos entonces 3 restos o 4 restos del proceso de la evolución estelar. El primero es ustedes, todos los materiales de la tabla periódica, aparte del hidrógeno, del helio y de 3 libras de litio que se formaron por ahí en el universo primitivo. De resto todo se formó en las estrellas. La segunda remanente de la evolución estelar entonces son los cuerpos compactos, como las estrellas de neutrones, como les digo, las enanas blancas, perdón, como les digo, las enanas blancas son simplemente el núcleo estelar, que terminan siendo objetos compactos, piedras calientes que a lo largo del tiempo se empiezan a enfriar y que tienen dimensiones comparables con las de la Tierra. Aquí en esta nebulosa planetaria, en el puro centro, lo que vemos es una estrella enana blanca, una estrella muy caliente, porque está justo recién expuesta. Dentro de unos cuantos miles de años, esa piedra caliente se va a enfriar. Es una piedra como mayoritariamente hecha de carbono, es una mezcla rara de carbono y helio. Se va a enfriar y va a ser completamente indetectable. Quedan como remanentes las estrellas de neutrones, que son objetos ultra compactos que tienen la masa de un Sol
del orden de la masa de un Sol, tan compactos que esa masa solar está en una esferita del tamaño de Medellín, una cosa de 10 kilómetros. Coja el Sol, que tiene 700.000 kilómetros de radio, y comprímalo a una esferita del radio de Medellín, para que vea que es una cosa realmente compacta. La densidad de ese material no se describe por las reglas de la física convencional, se conoce como un estado de materia degenerada, porque no está soportada. La estructura molecular de estas cosas que usted conoce está soportada por presión electrónica, por interacciones electrónicas entre las cadenas moleculares que forman todas las cosas que nosotros conocemos. Aquí no. Aquí la estructura del material está soportada por presión de neutrones, que no tienen una estructura, no forman estructuras moleculares y cadenas moleculares como las que nosotros conocemos y se comportan de manera sutilmente diferente. Eso es lo que hay, por ejemplo, en los centros de remanentes de supernova, de explosiones de supernova, como por ejemplo la nebulosa del Cangrejo. Y finalmente, pues obviamente los agujeros negros, que ninguno de nosotros los ha visto, nadie ha visto un agujero negro, porque obviamente por definición no se puede ver, sino que usted ve los efectos que ellos hacen. Usted ve los efectos, las perturbaciones dinámicas que introducen los agujeros negros en el vecindario en el cual se encuentran, que son el remanente de la evolución estelar de estrellas súper masivas. Importante, muy importante para la evolución de una estrella, para la evolución de una galaxia, es la evolución de sus estrellas. Como les digo entonces, porque ellas proveen a la galaxia con esto, que es material importante, muy importante. La evolución química, la evolución de una estrella, de una galaxia, está determinada por su evolución química. Lo que estamos viendo aquí es una figura, esto es una figura de un artículo científico, una cosa más bonita, que es una galaxia vista con un espectrómetro, lo que nosotros llamamos un multiespectrómetro. Un multiespectrómetro es un instrumento altamente sofisticado en el que usted, en lugar de tener una rendija tomando espectros, tiene muchas rendijas tomando espectros del mismo objeto. Con un único espectrómetro, si esta es su galaxia, usted toma un espectro de esta región. Con un multiespectrómetro, que corresponde a una combinación de espectrómetros y fibras ópticas, usted puede enfocar con una fibra óptica a esta parte de la galaxia, a esta, luego a esta, luego a esta, luego a esta, y a diferentes partes de la galaxia, y tomar espectros individuales de diferentes pedacitos. Es como si usted fuera donde el médico y le dijera: médico, tómeme un espectro, y entonces él tomara un espectro de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y luego le pusiera todo eso en un mapa. En un mapa donde le dice: vea, en su carita usted tiene hidrógeno distribuido de esta forma, usted tiene magnesio y hierro distribuido de esta forma, usted tiene por aquí hay más hierro y azufre, por aquí hay algunos materiales, aquí hay manganeso. Es decir, esto muestra la forma, en esta figura los códigos de colores muestran cómo están distribuidos los metales en una galaxia. La forma como están distribuidos los metales en una galaxia depende de cómo han explotado las supernovas en esa galaxia. Y la forma como han explotado las supernovas en esa galaxia depende de cómo se formaron las estrellas en esa galaxia, depende de cómo estaba distribuido el gas inicialmente en esa galaxia. Y nos da información explícita acerca de cómo se formó esa galaxia y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. De tal manera que ver la composición química de la galaxia es un trazador muy importante para ver cómo ha cambiado la galaxia en el tiempo y cómo va a cambiar en el futuro. Por ejemplo, uno puede buscar en imágenes como estas en qué lugar de una galaxia es más conveniente encontrar estrellas que puedan formar planetas, porque tienen más o menos contenidos metálicos de ciertas características para formar sistemas solares como el nuestro. ¿Había una pregunta por ahí? Sí, esos multiespectros, ¿eso es lo que es el SLOAN? No, el SLOAN no toma multiespectros, toma espectros individuales. Es la misma técnica. Con el SLOAN se utiliza la misma técnica, pero no tenemos un único objeto, sino que tenemos muchos. Multiespectroscopía oficialmente es cuando se utiliza todo eso para un único objeto, ¿no? Pregunta. Miren que las preguntas son muy fáciles.
completamente inmediata la respuesta. Bueno, eso es básicamente todo lo que nosotros necesitamos saber sobre astrofísica estelar en este momento para hablar acerca de las galaxias. Como les digo, porque necesitamos hablar de la química de la galaxia y eso implica hablar de cómo han evolucionado las estrellas. Necesitamos hablar de los colores de la galaxia, eso implica hablar de los colores de la estrella en la galaxia. Necesitamos hablar del proceso de formación de estrellas en la galaxia, necesitamos ver al menos cómo se forman las estrellas. Entonces, por eso quise hacer este resumen a la velocidad del Eurolampo. Nada profundo, los que ya vieron el curso estelar vieron una cosa muchísimo más detallada, los que no lo han visto lo van a ver, pero una cosa que nos da la información suficiente para que todos estemos planos en el mismo lugar cuando vayamos a hablar acerca de estas propiedades en la Vía Láctea y en otras galaxias comunes. Lo que quiero que hagamos ahora entonces es hablar, como les decía ahorita, de algo específico. Y es entonces la tarea importante en astronomía de determinar distancias y masas. Ya habíamos visto entonces cuando hablábamos de la relación entre el brillo y la luminosidad. Dado que el brillo es lo que se observa y la luminosidad es lo que es intrínseco, necesita conocer la distancia. Y ahí aparece la primera distancia. Porque usted no puede simplemente decir que va a agarrar una cinta métrica y va a empezar a medir las distancias a las estrellas o a las galaxias. Porque eso físicamente es imposible, eso es irrealizable. Entonces, vamos a tratar de ver cómo es que en astronomía, en astrofísica, se supera este reto, este problema. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser básicamente adelantar muchas cosas que vamos a ver en el curso. Vamos a hablar, por ejemplo, de una cosa que se llama la relación de Tully-Fisher, que es una cosa que vamos a ver en detalle más adelante, que es una relación asociada con las propiedades de la galaxia, una relación entre la luminosidad de la galaxia y su curva de rotación. Eso se supone que le enseñan a eso. En efecto, se lo voy a enseñar. Pero primero le voy a mostrar cómo lo utilizamos para medir distancias. Cómo medimos las distancias en el sistema solar, cómo medimos las distancias en la galaxia, cómo medimos las distancias entre las galaxias y entre los universos en escala, para que así nos entendamos bien cuando hablemos de la distancia a tal estrella, o la distancia a tal galaxia, o la distancia a tal cúmulo de galaxias. Usted inmediatamente tenga una idea clara de más o menos qué fue lo que tuvo que hacer el astrónomo para darse cuenta cuál era la distancia a esa estrella, o a esa galaxia, o a ese cúmulo de galaxias. Porque cada método es aplicable en un régimen de distancias, con un conjunto de objetos diferentes. Entonces, el problema de todas formas sigue siendo que eso es un problema. Hombre, aquí en la Tierra un puente queda torcido porque no miden bien una distancia, un puente queda corrido 1 metro para la izquierda, 1 metro para la derecha, porque no miden bien una distancia. Cuando usted todavía tiene la oportunidad de tirar una cuerda y medir la distancia entre esos dos puntos, ¿cómo hace usted para decirme cuál es la distancia a una cosa a la que usted no puede ir? ¿Cómo hace usted para decirme cuál es la distancia a la que se encuentra ese objeto cuando lo único que usted tiene es luz? Son 2 o 3 fotones que recibe por unidad de tiempo, tampoco es que son muchos. Miren que el brillo de Sirio era del orden de 10 a la menos 27 vatios. 10 a la menos 27 vatios es una cojonésima de luz. Son 5 fotones, 6 fotones por cada segundo que hace usted en posición. De tal manera, es magia, eso es literalmente hablando magia. Eso, bueno, realmente es magia, eso es ciencia, pero ciencia de la más sufrida. Lo que quiero que veamos es precisamente entonces cómo se hace, más o menos a grosso modo, cuál es la característica de la técnica, cómo funciona y para qué tipo de mediciones funcionan. Inicialmente, por ejemplo, entonces usted puede medir distancias en el vecindario local. El objeto más cercano que usted tiene a la Tierra es la Luna. Y particularmente por su cercanía, usted puede, literalmente hablando, tirar una regla a la Luna. Una forma básica, trivial y diría yo novedosa de medir, por ejemplo, la distancia a la Luna es utilizar láser.
que se hace. Ustedes recuerdan que las misiones Apolo dejaron este tipo de espejos sobre la superficie de la Luna. Y medir distancias en la vecindad inmediata de la Tierra es posible si usted utiliza láser, como hacen los topógrafos en la actualidad, midiendo cuánto tiempo se demora un haz de luz que es emitido desde un observatorio a la superficie de la Luna y reflejado por uno de estos espejos y regresa a la Luna. Entonces, usted emite el haz de luz, el espejito lo devuelve y usted mide simplemente cuánto tiempo. Como usted conoce la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces usted puede tranquilamente conseguir la distancia a la que se encuentra la Luna, teniendo en cuenta que la luz tuvo que viajar 2 veces la distancia que hay entre la Luna y la Tierra. Y la forma más directa de medir y precisa, porque se puede lograr una medida con precisión de centímetros o hasta menos, una medición precisa de la distancia a la que se encuentra la Luna, el primer objeto que no está sobre la superficie de la Tierra. Eso es pura inventiva. En este caso nos ha favorecido mucho la vecindad, y es que la Luna está aquí. La Luna está literalmente hablando pegada del cachete, entonces es relativamente fácil. Y usted puede hacer mediciones utilizando láser, técnicas de láser, o puede utilizar cosas que no sean reglas propiamente dichas para medir la distancia a otros cuerpos. El problema con la determinación de las distancias es que a veces entonces usted tiene que hacer medidas auxiliares y con esas medidas auxiliares analizar esas medidas para interpretarlas en forma de otras. Por ejemplo, la tercera ley de Kepler es una ley física que le dice a usted que entre más lejos se encuentre un cuerpo moviéndose alrededor del Sol, más despacio se va a mover, más tiempo se va a demorar dándole la vuelta al Sol. Específicamente, en términos de números, dice el periodo al cuadrado de la órbita del planeta, el tiempo que se demora el planeta en darle la vuelta al Sol, elevado al cuadrado, es proporcional a la distancia a la que se encuentra el planeta al cubo, en términos numéricos. Esa relación numérica, así como la relación de Poisson, o la relación entre el brillo y la luminosidad, nos permite en términos de números conocer como un número la distancia a la que se encuentran los diferentes planetas en el sistema solar. No sé si ibas a seguir allá, pero más atrás los griegos fueron capaces de determinar esa distancia o no. ¿La distancia a la Luna? Sí. No, lo que se podía era determinar relaciones entre los tamaños y las distancias, pero no conseguir un número. ¿Sí me entendés? Entonces ellos conseguían relaciones. La Luna no estaba a 50 estadios, no, está a una distancia que SNV es el tamaño de la Tierra, por ejemplo. O el Big Bang, pero un número como lo hacemos nosotros ahora, no era posible, no al menos que yo sepa. Utilizando la tercera ley de Kepler es como nosotros conocemos a qué distancia se encuentran los planetas en el sistema solar. Porque resulta que una cosa que usted sí puede medir, si tiene la paciencia suficiente para hacerlo, es el periodo de traslación de los planetas alrededor del Sol. Usted sabe que la Tierra se demora 1 año en darle la vuelta al Sol. Usted sabe que usted puede medir el periodo orbital de Marte, usted puede medir el periodo orbital de la Tierra, el de Venus, el de Mercurio, y los puede poner en términos de días si quiere, puede ponerlos en términos de años. De tal manera que como usted conoce este número que aparece aquí, claramente, de alguna forma, puede ingeniárselas para despejar el número que tiene aquí y determinar con precisión entonces cuál es el valor de la distancia en la que se encuentra cada uno de los planetas en el sistema solar. Así es como se han medido las distancias en el sistema solar y se midieron desde hace más de 300 años, porque la tercera ley de Kepler se conoce hace eso. De todas formas hay un problema y es que mire, la regla le dice el periodo al cubo es igual a la distancia, el periodo al cuadrado es igual a la distancia al cubo, pero no establece cómo normalizar las distancias, no establece en qué sistema de unidades, no le dice cómo. Porque usted puede escribir los periodos en términos de periodos terrestres. Usted sabe que Venus se demora
.7 años para dar la vuelta. Marte se demora, ¿cuántos? Se demora 2 años y medio. Con 1.8, Marte se demora 1.8 años, ¿cierto? Entonces usted está refiriendo, en este caso por ejemplo, los tamaños del sistema solar al tamaño de la órbita de la Tierra, porque está refiriendo los periodos de los planetas al periodo de la órbita de la Tierra. Una forma de resolver esa ambigüedad es utilizar radar. La raza humana, los humanos son tan ociosos que son capaces de mandar una señal de radio hasta Venus y esperar a que vuelva. Y eso es una cosa que se ha hecho. Con radiotelescopios, un radiotelescopio funciona como una antena, pero resulta que una antena también puede funcionar como un emisor. Lo que se hace con un radiotelescopio es disparar una onda de radio potente en una configuración especial. Si usted tiene por ejemplo la Tierra aquí y a Venus aquí sobre su órbita, cuando ellos están en la posición de máxima aproximación, usted puede disparar una onda de radio a Venus. La onda de radio llega a la alta atmósfera de Venus. La alta atmósfera de Venus funciona como un espejo, refleja la onda y la onda llega a usted. Como con el truco del láser para medir la distancia a la Tierra, usted puede determinar, a la Luna, perdón, usted puede a través del tiempo que se demora la onda de radio en ir y venir de Venus, puede determinar la distancia que separa a la Tierra de la Luna. ¿Ya? Y con este valor de la distancia, que nosotros sabemos es casi que 1/3 de una unidad astronómica, inmediatamente puede usted determinar numéricamente el valor exacto de la distancia entre Venus y la Tierra, y entre Venus y el Sol, y entre la Tierra y el Sol, y entre los planetas del sistema solar y el Sol. Así es como se miden las distancias en el sistema solar. Sin embargo, el sistema solar es muy pequeñito. Esa técnica solamente funciona en el sistema solar. De hecho, la tercera ley de Kepler es válida para cualquier sistema gravitante. Es decir, si usted tiene una galaxia aquí y tiene otra galaxia dándole vueltas, como en el caso de la galaxia Andrómeda y sus galaxias satélites, usted puede tratar de determinar la distancia en la que se encuentran esas galaxias satélites midiendo los periodos de traslación de las galaxias satélites. El problema es que en ese caso uno no puede aplicar la tercera ley de Kepler, no porque no se pueda, sino porque usted no puede esperar los millones de años que se demora una galaxia en darle la vuelta a la Vía Láctea. El Sol se demora, nosotros vamos a hacer el cálculo, el Sol se demora 230 millones de años en darle la vuelta al centro de la Vía Láctea. Y esa es más o menos la escala de tiempo característica en la que una galaxia satélite le da vueltas a la Vía Láctea, del orden de cientos de millones de años. Usted no puede esperar cientos de millones de años a medir el periodo de cada una de las galaxias satélites, simplemente porque no tiene descendencia suficiente para hacerlo. De tal manera que tenemos que utilizar técnicas diferentes a las que tenemos. Una de ellas, por ejemplo, que es muy común para determinar distancias en el vecindario solar, es el paralaje estelar. Y todos ustedes han visto esto y han practicado el ejercicio de estirar el dedo, mirar con un ojo y mirar con el otro, cerrando un ojo simultáneamente luego el otro. Cuando usted hace ese ejercicio, usted estira el dedo y hace así con un ojo y luego con el otro, usted ve que el fondo cambia con relación a la posición del dedo. ¿Qué tanto cambia el fondo con relación a la posición del dedo? Le permitiría a uno, en principio, determinar la distancia a la que se encuentran los objetos que usted está viendo en el campo de la visual. Eso pasa, por ejemplo, cuando usted aprovecha el hecho que el máximo desplazamiento que usted experimenta en su vida es el movimiento que lo lleva en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Si usted tiene, por ejemplo, que esta es la Tierra en enero y usted apunta hacia esta estrella, con relación al fondo de estrellas fijas, la estrella está proyectada en esta dirección, en la esfera celeste, en enero. 6 meses después, de la misma forma que el ojo cambió de lado, un segundo después de que usted parpadeó, usted mira la misma estrella en el cielo, pero ahora la proyección de la estrella en la esfera celeste, en el fondo, está en esta dirección. Ese movimiento es exactamente igual a este que tenemos aquí. Y uno puede utilizar ese movimiento del fondo relativo de las estrellas por culpa de su movimiento en la órbita de la Tierra para determinar la distancia a la que se encuentran los objetos.
midiendo este ángulo que aparece aquí, que se conoce como el ángulo de paralaje. Es muy fácil. Si usted tiene entonces la estrella acá, usted está en la órbita de la Tierra, alrededor del Sol aquí, y ponemos al Sol acá, mire que de aquí a acá usted tiene la distancia entre el Sol y la estrella, que es básicamente la distancia entre la estrella y usted, ¿cierto? Cuando usted está aquí, la línea de la visual con respecto al fondo de las estrellas es esta, y este ángulo que aparece aquí se llama el ángulo de paralaje, que corresponde, literalmente hablando, a la desviación angular que hay entre este punto y este punto. Ese ángulo se puede medir, usted lo puede medir sobre la imagen, va, coja un metro, conviértalo en una medida angular, dependiendo de la distancia en la que se encuentra, y lo puede medir, se puede medir en una imagen fotométrica, en una imagen fotométrica. Si usted recuerda, esta es la órbita de la Tierra, entonces esto que tenemos aquí es una unidad astronómica. Hagamos un poquito de trigonometría. ¿Usted se acuerda que la tangente de un ángulo, de este ángulo pi, ¿cierto?, es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre el cateto opuesto, ¿cierto? Es decir, a una unidad astronómica sobre la distancia. Y macheteemos, hagamos un truco, hagamos una trampa. Cuando el ángulo es muy pequeñito, el ángulo, la tangente de ese ángulo es igual a la tangente. Es decir, cuando usted tiene 0.01, la tangente de 0.01 es 0.01. Es simplemente un valor numérico. Lo que quiere decir que esta cosa que yo escribí así, realmente la puedo escribir así. Como que ese angulito pi es más o menos una unidad astronómica sobre la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Eso quiere decir que la distancia a la que se encuentra la estrella es igual a una unidad astronómica, que usted la conoce. Ahora cualquier libro de astronomía, en la tabla que hay al final en el apéndice, sabe cuánto vale una unidad astronómica, 150 millones de kilómetros. Dividido el ángulo de paralaje, que usted lo mide de la fotografía. Y esa división sencilla, todos aprendimos a dividir en la escuela, a todos se nos olvidó porque todos aprendimos a dividir con la calculadora, pero esto es una cosa que usted puede hacer con la calculadora. Con una división de calculadora usted puede medir la distancia a la que se encuentran entonces las estrellas en el vecindario local. Ese problema que habíamos planteado entonces en la sesión pasada, cuando usted tenía la relación entre el brillo y la luminosidad, que necesitaba entonces la distancia para saber cuál era la luminosidad del objeto, si determinaba su brillo en el telescopio, está resuelto. Está resuelto de manera unívoca porque usted puede medir la distancia a esa estrella simplemente si le toma dos fotos a la estrella, una en enero y una en diciembre, y una en junio, ¿ya? A través de este ángulo pi que se conoce como el ángulo de paralaje. Miren que de hecho la unidad de distancia que nosotros conocemos en astronomía se deriva de esta relación. ¿Qué pasa si el ángulo que yo tengo aquí es de 1 segundo de arco? Si el ángulo que yo tengo aquí es de 1 segundo de arco, poniendo los números aquí en esta relación, le dicen entonces, vea, la distancia a la que se encuentra esa estrella, la que sea, que presenta 1 segundo de arco de paralaje, es lo que sea que le dé esto. 1 segundo de arco es una 370.000 ¿cómo se dice ese número? 360, no, 3.600ava parte de un grado. Si usted pone el número apropiado aquí, le queda entonces que la distancia a la que se encuentra esa estrella, que presenta un paralaje de 1 segundo de arco, es del orden de 206.263 unidades astronómicas. Y eso define lo que nosotros conocemos como el parsec, por parallax second. Un parsec
es la distancia a la que se encuentra una estrella que en el cielo presenta un paralaje o un ángulo paraláctico de 1 segundo. Y para nosotros va a jugar un papel importante porque en la galaxia estas son las unidades sobre las cuales nosotros vamos a medir las distancias. Ya no vamos a hablar de kilómetros, ya no vamos a hablar de unidades astronómicas, no vamos a hablar de años luz, vamos a hablar de parsecs, de kiloparsecs y de megaparsecs o gigaparsecs. Aquí hay un conjunto de relaciones, miren, en kilómetros un parsec es 1, 2, 3, 4, 3 billones, 30 billones de kilómetros. Usted lo podría poner en notación científica y simplificar las cosas, pero es mejor decir, hombre, la distancia de aquí a una estrella que tiene un segundo de arco paralaje es un parsec. En lugar de decir 30 billones de kilómetros, o 30 por 10 a la 3, 6, 1, 12. ¿Ya? Vienen las equivalencias en unidades astronómicas, la tenemos aquí, 200.000 unidades astronómicas, 3.26 años luz, que es la definición que ustedes son más, con la que son más familiares. Un parsec equivale más o menos 3 años luz de distancia, lo que quiere decir que no es poquito, no es poquito para nada. El método de paralaje es muy poderoso, muy útil, pero de todas formas tiene una limitante. ¿Cuál creen ustedes que puede ser esa limitante? Cuando los objetos están tan lejos que hacen parte de los objetos lejanos, usted no percibe ningún desplazamiento del objeto cuando usted se mueve de la órbita de la Tierra. Entonces usted tendría que o moverse a una órbita más grande para hacer que el ángulo, para que la oscilación sea suficientemente grande para que el objeto se mueva, o dejar de usar el paralaje. Cuando los objetos son muy lejanos, cuando la distancia de los objetos es superior a las escalas del kiloparsec, el paralaje, la técnica de paralaje estelar no sirve. Usted puede medir entonces las distancias a las estrellas en el vecindario solar en el interior de la galaxia, pero no puede medir la distancia a las estrellas en el otro costado de la galaxia, y no puede medir las distancias a las estrellas en la galaxia Andrómeda o M51, no al menos utilizando la técnica de paralaje. Es muy buena para medir las distancias a las estrellas aquí, en el vecindario, y han sido muy útiles, y así es como se han construido mapas precisos de la distribución de estrellas en la galaxia. Pero no le sirven si usted quiere ir más lejos, simplemente porque más lejos usted no ve el ángulo, la posición de la fuente variar con el tiempo. ¿Qué hace entonces cuando usted tiene que cambiar de escala y necesita medir la distancia a objetos mucho más lejanos? No sé, respondamos primero esta pregunta. ¿A qué distancia está un parsec? Todos firmaron la asistencia. ¿A qué distancia está un parsec? ¿Y a qué distancia está una estrella que tiene un paralaje de medio segundo?
Y Parco se quedó en un kilo. Gaia se supone que se espera que Gaia básicamente vamos a pegar todo el costado de la galaxia. Ah, sí. ¿Cómo hace para reducir el error de la distancia si las además de las rotaciones de la Tierra, el problema es que es muy complicado esperar que una estrella en 6 meses se mueva suficiente como para que nos alcancemos a dar cuenta. El movimiento de la estrella, si bien la estrella en la galaxia, una estrella en una galaxia se mueve a una velocidad relativamente, la distancia a la que está es grande también como para que en medio año se mueva una cantidad apreciable. Uno no alcanza a notar eso. No solamente alcanza a notar eso en estrellas muy cercanas, próximas a Tauri, pero una estrella de Barnard, pero en 6 meses. De que inclusive para Barnard de 6 meses es complicado ver algo confiable, de tal manera que hay los movimientos propios son más. ¿Listo? Vamos a seguir entonces. Cuando queremos medir distancias a objetos más lejanos, entonces tenemos que recordar que hay una relación entre la magnitud absoluta de una estrella y su magnitud aparente, es decir, una relación entre el brillo de la estrella y su luminosidad. Ustedes recuerdan que en el curso de astrofísica estelar entonces hablaban del módulo de distancia, que se conoce como el módulo de distancia básicamente porque si usted conoce ese módulo de distancia, que no es más que la resta entre la magnitud aparente y la magnitud absoluta de un mismo objeto, usted puede determinar entonces la distancia a la que se encuentra ese objeto. Lo que estamos viendo en esta gráfica, por ejemplo, es la distancia a la que se localiza un objeto dependiendo de precisamente ese módulo de distancia, la distancia en parsecs. Es decir, si su módulo de distancia es del orden de 5, la distancia a la que se encuentra ese objeto es de más o menos un parsec. Si su módulo de distancia es 20, la distancia a la que usted se encuentra es más o menos 1 kiloparsec, 1000 parsecs, y así sucesivamente. Si usted puede determinar entonces simultáneamente la magnitud aparente y la magnitud absoluta de la estrella, la luminosidad y el brillo, usted conoce la distancia. A eso se reduce todo el problema. Entonces, si usted puede de alguna forma determinar la luminosidad de la fuente, de la estrella, de la galaxia, la luminosidad, recuerden, es la magnitud absoluta, inmediatamente tiene el módulo de distancia y de rebote, y muy fácil entonces, tiene la distancia a la que se encuentra ese objeto. Esto es lo que uno hace, por ejemplo, con casos como estos, estrellas variables. Una estrella variable es una estrella que está experimentando una inestabilidad periódica que hace que se infle y se desinfle. Se infle y se desinfle. Es una estrella que está quemando hidrógeno en la parte externa del núcleo estelar, pero periódicamente funciona como una olla pitadora. Ustedes no han visto que una olla pitadora, cuando están ahí los frijoles, la olla pitadora empieza y se baja, y al rato otra vez vuelve, porque la olla pitadora lo que hace es, usted calienta el gas, el vapor se calienta, incrementa la presión y la presión eventualmente alcanza una fuerza, un valor tan alto que genera una fuerza sobre la válvula de la olla, levanta la válvula y libera la presión en el interior de la olla. La válvula, cuando la presión se libera, la válvula baja y la olla sigue en el fogón. La temperatura vuelve y crece en el vapor, la presión en el vapor vuelve y crece y la válvula vuelve y se sube. Una estrella variable funciona exactamente de la misma forma. La estrella quema hidrógeno en la parte externa de sus capas. Esa radiación entonces expande las capas externas de la estrella cuando de alguna forma la expansión de la estrella libera la presión del material, entonces ella vuelve y se desinfla. La estrella vuelve a su condición inicial, otra vez la quema de hidrógeno en capa calienta el material, vuelve y lo infla, el gas vuelve y libera la presión, se desinfla y así sucesivamente, produciendo una variación periódica. Lo que estamos viendo aquí es precisamente cómo en el tiempo la magnitud de una estrella varía.
Y esas variaciones son periódicas, y bastante periódicas, y en un periodo bastante regular. Si usted puede, hay una relación, uno puede derivar a través del análisis estructural del comportamiento de la estrella, usted puede derivar una relación entre el periodo de la estrella y la luminosidad de la estrella. Entre más luminosa sea la estrella, el periodo de variación de la estrella va a ser más largo, que es lo que estamos viendo en esta gráfica, que se conoce como la relación periodo-luminosidad. Las estrellas más luminosas, es decir, también las más masivas, presentan periodos de oscilación más largos, es decir, hacen el proceso más pausado. Resulta entonces que si usted tiene una estrella variable y le mide el periodo a esa estrella variable, usted puede poner ese periodo aquí en este eje y proyectarlo en esta dirección. El lugar donde esta recta intersecta la línea azul le da la posición aquí sobre la cual usted puede conseguir la luminosidad de la estrella. Entonces simplemente bastará con encontrar una estrella variable, medirle su periodo, que usted lo puede medir simplemente teniendo paciencia, tomarle muchas fotos a la estrella, muchas, en diferentes instantes de tiempo, construir esta curva, medir el periodo, que no sería más que la diferencia entre dos mínimos, entre dos máximos, en lo que nosotros conocemos como la curva de luz, y venirse para esta gráfica. En esta gráfica, con el periodo, usted consigue la luminosidad, y luego se viene para esta gráfica, con la luminosidad consigue la magnitud absoluta y el módulo de distancia, consigue la magnitud absoluta y el módulo de distancia, y con el módulo de distancia tac, consigue la distancia y resolvió el problema. Así es como uno consigue la distancia, por ejemplo, a las galaxias más vecinas, a la galaxia Andrómeda, a las 9 mayor y menor de Magallanes, a M51, la galaxia del Triángulo, y a galaxias que están relativamente lejanas del Sol. Si usted puede ver una estrella variable en esa galaxia, medir la distancia a esa estrella variable es medir la distancia a esa galaxia. Y así es como se mapea el universo a gran escala en el vecindario local, en el puro vecindario local. El paralaje ya no sirve, usted no puede mandar ondas de radio y esperar a que le llegue un eco, no puede mandar un láser, y obviamente tampoco puede tirar una cinta métrica. Entonces, esto es lo más conveniente. Pero ¿cómo le parece que se realiza en esta galaxia? Por esto que ustedes están viendo aquí es una imagen de una galaxia M100, y este puntico que ustedes ven aquí, que no tiene la misma intensidad de manera regular, es una estrella variable. Que usted toma una imagen de la galaxia, de hecho, para poder identificar las estrellas variables, usted tiene que tomar varias imágenes de una misma galaxia y empezar a superponerlas y ver a ver dónde hay fluctuaciones. Ver a ver dónde hay esas fluctuaciones le permite encontrar, ver a ver dónde hay una estrella variable. Entonces, eso se da usted cuenta a través de la imagen de la galaxia. ¿Cómo sé que no es una estrella en mi galaxia? No, si estuviera detrás no la podíamos ver porque el gas y el polvo de la galaxia no la dejan ver. Ese es el truco. Tiene que estar sobre la superficie de la galaxia. Si que fuera una estrella entre la Vía Láctea, entre el Sol y usted. Si esto fuera una estrella variable y estuviera entre usted y esta galaxia, sería gigantesca. Se vería mega brillante. Aparecería como un punto quemado en la fotografía. ¿Ya? Es claro que a través del análisis fotométrico uno puede verificar qué objeto pertenece o no a la galaxia. No, pero tengo una duda. Con el cuadro anterior, no quiere millones de separadoras de ese. No, esto es una sola. No, pero en el anterior, en este cuadro. En este sí. Es que, o sea, ahí tiene que tener parte de la luminosidad, tiene que tener la distancia, la distancia después. Sí, es un trabajo tedioso porque usted necesita hacer la observación de varias efeitas para poder calibrar esta relación, para poder hacerlo bien. Es un trabajo que no es trivial. Yo aquí les estoy contando todo en cuestión de minutos, pero en términos de trabajo se necesitan hacer observaciones de muchas galaxias, hacer el análisis en mucho tiempo, identificar muchos de esos objetos y construir esta curva. Esto es un trabajo bastante arduo. Uno de los problemas con las estrellas variables cefeidas aparece precisamente en esta imagen, y es que
hay un momento en el que notar una diferencia en el brillo de la estrella se vuelve imposible, porque la galaxia está simplemente muy lejos. Hay galaxias que están tan lejos que se ven como una botica, que usted no alcanza a resolver estrellas individuales. Usted no puede resolver estrellas individuales, usted no puede resolver estrellas variables, y usted no puede hacer nada. Cuando las galaxias están muy lejos, el método de las estrellas variables ya no sirve simplemente porque usted no alcanza a discernir qué es lo que está pasando entre este punto, este punto, este punto, si es que acaso alcanza a discernir a la galaxia sobre los demás. De tal manera que necesita utilizar cosas distintas. Una herramienta muy poderosa que utilizamos para medir las distancias a escala extragaláctica es esta que se conoce como la relación Tully-Fisher. Tengan el dato de la técnica. La propiedad particular de la relación de Tully-Fisher la vamos a ver en detalle cuando hablemos de las propiedades de las galaxias espirales y vamos a ver de dónde sale, cuál es el origen de esa relación. La relación de Tully-Fisher es una herramienta que le permite a uno medir la distancia de galaxias lejanas a kiloparsecs y casi megaparsecs de distancia. Es decir, ya estamos hablando de la torta grande del universo, un pedazo, una tajada grande del universo. La relación de Tully-Fisher establece una relación entre la velocidad de rotación de las estrellas en una galaxia y la luminosidad de esa galaxia, o lo que es lo mismo, la magnitud absoluta de esa galaxia. Usted para una galaxia lejana, si bien no puede discernir estrellas individuales, usted aquí no puede identificar estrellas individuales, o aquí no puede identificar estrellas individuales claramente, pero usted sí puede tomar un espectro. Y como puede tomar un espectro de la galaxia, puede construir una curva de rotación. Y como puede construir una curva de rotación, puede identificar la velocidad de rotación de la galaxia. De tal manera que a partir del espectro de la galaxia puede construir la curva de rotación y conseguir el valor de la velocidad que viene en esta parte del eje. Y en este, obviamente, otra vez, es como con las estrellas variables cefeidas, usted necesita hacer eso para muchas galaxias, para las cuales ya ha determinado la distancia a través, por ejemplo, del método de las variables cefeidas, que le permita calibrar la relación de esta manera. La relación de Tully-Fisher le permite a usted entonces medir la curva de rotación de una galaxia a través del espectro de la galaxia. ¿Cómo se hace? A través del corrimiento del Doppler de la línea del espectro. Ustedes recuerdan los que no saben, hay un efecto asociado con las propiedades de una onda cuando hay movimiento relativo entre el receptor de la onda y el emisor de la onda. Si usted emite una onda de radiación, por ejemplo, una longitud de onda de un color dado, y se aleja de mí, esa onda se va a correr hacia el rojo. Si usted emite esa misma onda y ahora se acerca hacia mí, esa onda se va a correr hacia el azul. De manera que en el espectro, cuando usted es una fuente y se aleja de mí, su color se vuelve rojizo, y cuando usted se acerca hacia mí, su color se vuelve azul. En el espectro, otra vez, nosotros lo que hacemos es tomar un espectro de la galaxia, tomarle fotos al arco iris de la galaxia y comparar entre lo que pasaría si la fuente no se estuviera moviendo y lo que pasa cuando la fuente se mueve a la derecha, alejándose o acercándose. Este es un espectro de una fuente sin moverse. Si la galaxia se está moviendo, alejándose de nosotros, el espectro se corre. Que el espectro se corra quiere decir que las líneas de absorción de las que estábamos hablando en la primera sesión se corren hacia la derecha. Y los colores también se corren. Mire que aquí el pico del azul está como por aquí y aquí se corre por acá. Todo el espectro se corre en una cantidad que uno puede medir. Y a través de esa cantidad que uno puede medir con una regla, literalmente hablando de una regla, usted puede determinar la velocidad a la que se está moviendo esa fuente. Lo mismo pasa si la fuente se mueve al azul. Si la fuente se mueve hacia usted. Si la fuente se mueve hacia usted, el espectro se corre al azul. Las líneas entonces se corren al azul y usted con una regla mide entonces la distancia que se corrió desde esta posición hasta esta y determina entonces qué tanto se movió la galaxia. Con eso usted puede construir una curva de rotación de la galaxia, identificar la velocidad máxima de rotación y ponerla aquí. Con ese número aquí, usted se viene hacia acá, consigue la magnitud absoluta, se va a la relación del módulo de distancia y de una tiene la distancia de la galaxia. Y así es como conseguimos las distancias de las galaxias más lejanas y a los puntos de galaxias más lejanos. Este
este método se puede aplicar a galaxias elípticas. No, Claro. De hecho esta gráfica se construye con galaxias cercanas porque el asunto es que usted tiene que saber cuál es la magnitud absoluta de la galaxia. Y eso solo se hace si usted conoce la distancia a priori de la galaxia. Entonces uno mide la distancia a una galaxia utilizando las variables efeidas. Consigue la magnitud absoluta de la galaxia con la distancia de las variables efeidas, es decir, con galaxias por aquí del vecindario. Y luego construye la gráfica, construye la línea y extrapola ese comportamiento para todas las galaxias. Y si yo le aplico Tully-Fisher y el método de las variables efeidas concuerdan los valores, sí. ¿Y de dónde sale esta relación? Porque la velocidad de rotación tiene que ver con la magnitud de... Venga a la clase de las 10:30, no de este sábado, sino del que le viene después. Que ahí vamos a hablar de las propiedades de las galaxias de disco y vamos a mirar en detalle de dónde diablos es que sale esa relación. Está físicamente bien justificada. Es una relación entre la masa del halo de materia oscura en el que está hospedada la galaxia, la velocidad a la que se tiene que mover la materia en un halo más pesado o menos pesado y la cantidad de masa que puede atraer. No, este movimiento que aparece aquí, estábamos hablando del de la curva de rotación. El redshift que estaba mencionando aquí, esto es redshift en general, pero utilizado para construir la curva de rotación. Eso muestra si algunas están moviendo más rápido, si algunas giran más rápido, pero también indica que se está alejando. No, porque no hacen la medición del espectro con relación al centro de la galaxia. Entonces, este punto, este espectro corresponde a un punto en la galaxia aquí en el centro, que no se está moviendo, que no está rotando. Entonces, estos dos, este de aquí y este de aquí, corresponden a este costado de la galaxia y este costado de la galaxia. De tal manera que lo que estamos viendo es el movimiento relativo de este costado de la galaxia con respecto al centro y de este costado de la galaxia con respecto al centro. Es decir, esto. Y me deshago del problema de la expansión del universo. Déjenme, les robo entonces 5 minutos para tratar de terminar esto. Miremos primero esta pregunta entonces. ¿Por qué no podemos medir la distancia de las galaxias más remotas usando estrellas variables? Y en lugar de continuar más bien, revisemos la respuesta de las personas, para que nos vamos todos juntos para acá. Complemento. Ya llegamos al tope de una resolución Por eso, más remota. Por eso, las más remotas. Pero es que eso también implica, o sea, tres problemas. Una que ya empezamos a tener que usar telescopios infrarrojos, otra que la resolución del telescopio ya mala, otra que ya eventualmente la luminosidad no está suficiente para que Por eso, igual, si la galaxia está muy lejos, si no alcanzas a resolver la galaxia. Sí, pero pues es lo que dice el tráfico técnico. Si vos tienes un telescopio de Hubble, puedes ver. Claro, eso es completamente práctico, pero necesitaríamos entonces cada vez construir telescopios más grandes y todos conocemos las limitantes que hay para construir telescopios más grandes, estamos en el límite. Es una limitante evidentemente técnica, pero técnico-física económica. Es decir, desde que no haya plata, no se hace. No se hace. Todo. ¿Listo? Sí, pregunto para esto, la pregunta que te había formulado antes, el error introducido por las dificultades de tener una luminosidad, entre comillas, real. Si suponemos que en el trayecto, ¿cierto?, de los fotones, se ha perdido, pues, digamos, energía al ser absorbida
sigo sin entender cómo es que se compensa ese posible error al utilizar la magnitud pues, aparente o absoluta para a través del espectro, sí. Como te conté, a través del espectro. Porque si en el espectro, porque nosotros podemos ver una estrella, supongamos que tengo la estrella aquí y tengo una nube de gas, nube interestelar, recordad que les mostré. A través del espectro vos podés ver la presencia de esta nube aquí, pero puedes ver el espectro del objeto que está atrás y puedes determinar entonces la distancia del objeto que está atrás. Entonces, a través de imágenes no podés discernir la magnitud o la luminosidad claramente del objeto porque se te está opacando, está haciendo absorbida parte de la radiación. Pero el espectro no te miente en ese sentido. Entonces, para ese caso, el espectro es la única solución. Y eso pasa solamente en el interior de la galaxia. Para este tipo de relaciones de Tully-Fisher, estrellas variables, eso no es un problema. ¿Ya? Mira que en el caso de la relación Tully-Fisher, miramos otra vez, es el espectro de la galaxia, de tal manera que no hay lugar a que el gas me absorba radiación y me confunda, porque la puede absorber, pero no me va a confundir. Lo mismo pasa con las variables, yo estoy mirando el periodo de variación de la estrella, no estoy ni siquiera mirando el brillo de la estrella, estoy mirando el periodo de variación. Puedo estar haciendo la fotometría más mala de la superficie del planeta, pero puedo mirar simplemente el periodo y con eso es suficiente. De tal manera que eso está libre. Eso es un problema, y es un problema que lo vamos a discutir y fue un problema. Pero afortunadamente creímos que está resuelto. Vamos a mirar la respuesta a las preguntas entonces. Miremos la respuesta a las preguntas de la primera sesión, que por irnos a tomar fotos no la revisamos. Yo no me tomé la foto. ¿De dónde salieron los elementos químicos que componen a ustedes, o a mí? Del origen del universo no, porque sí, pero el hidrógeno, pero los átomos de los que usted está hecho son cosas que se cocinaron, o sea, lo que usted está hecho propiamente se cocinó en el núcleo de una estrella masiva. Remanente de supernova. Sí, eso sí. Si usted mira específicamente los protones y los electrones, todos se cocinaron allá al principio. Pero lo que usted, el carbón, el silicio, todo eso se cocinó en el núcleo de una estrella. En el núcleo de una estrella. Usted, como dicen por ahí las frases románticas, usted es polvo de estrella, usted es sobrado de estrellas. Lo que quedó después de que se formó una estrella. ¿Quiénes respondieron correctamente? Todos, ¿cierto? ¿Quién no? ¿A quién no le había quedado claro? ¿A qué se deben los diferentes colores de las estrellas? A la temperatura. Única, plana y exclusivamente a la temperatura. Los colores intrínsecos de una fuente dependen únicamente de la temperatura. Así que cuando vea diferentes estrellas de diferentes colorcitos, inmediatamente piensen más caliente, más frío, más caliente, más frío. No es más. La temperatura efectiva, porque usted no ve el interior. Lo que estamos hablando es lo que estamos viendo en la superficie y quiere decir la temperatura de lo que está ahí sobre la superficie. Temperatura efectiva. ¿Eso cambia con respecto al observador? Eso es intrínseco. Recuerden, el color va con la temperatura y eso es intrínseco. Esa es la propiedad de la estrella. O sea, eso no va a cambiar. El color de la estrella va a cambiar si la estrella se va moviendo con respecto a usted por culpa del efecto Doppler. Pero el color de la estrella como tal no va a cambiar. Va a cambiar el color con el que usted la ve, con el que usted la percibe, que es distinto. Pero el color intrínseco de la estrella otra vez se va a quedar como es. Con la evolución, exactamente, con la evolución que se va volviendo roja, ahí sí cambia, pero estamos asumiendo que estamos hablando de una estrella y que está ¿Cuál es la propiedad intrínseca?
la magnitud absoluta o la luminosidad. ¿Y por qué? Exactamente, porque está definida así, es la energía que está siendo emitida desde la fuente. Así se construyó la estrella y esa es su característica particular. Yo creo que no. No, por eso, de esta primera sesión, todos respondimos bien la pregunta de la primera sesión, ¿cierto? Sí. Todo estaba claro. ¿Por qué no podemos medir la distancia a las estrellas más remotas? Con las variables. Porque usted necesita ver las estrellas y cuando la estrella está tan, es como con el tejido. Con el tejido de la tela. Si usted está tan lejos, usted ve una cosa como un continuo. Si acaso ve algo. De tal manera que usted necesita resolver las estrellas individualmente para poder ver si hay una variación en su brillo. Y eso no pasa para las estrellas más remotas, que están en la porra. No se puede. Es una limitación en efecto técnica, pero técnica con T mayúscula, pues, porque estamos básicamente en el límite de las posibilidades de construir telescopios más grandes. ¿A qué distancia está un parsec? Depende de su parcero. Porque un parsec no es nada físico. Un parsec es una unidad de distancia, no una cosa que usted para en ningún lugar. Un parsec está definido como la distancia a la que está el objeto que presenta un ángulo paraláctico de 1 segundo. Pero un parsec no es nada físico en términos de un que usted va a tocar, es una unidad de distancia. ¿Y a qué distancia está una estrella que tiene un paralaje de medio segundo de arco? Los parsecs. Es muy fácil. Ustedes vieron que la distancia es entonces, yo la escribí ahí en tablero simplemente, un parsec sobre el ángulo paraláctico en segundos de arco. Entonces esto es un parsec sobre 0.5 y por lo general 0.5 sobre 1 sobre 0.5 es 2, entonces esto es 2 parsecs. ¿Quiénes la respondieron? Levanten la mano para saber, no, me sirve para saber cómo voy con esos ejemplos. Para mí es los que levantaron la mano la respondieron. Sí. Y los demás no. Estaba muy difícil. Hace unos días con Lórica ya. Ya me dio 6 años luz. ¿Perdón? Me dio 6 años luz. Entonces, esa vale, 6 años luz vale. Bien. Sí, ya, esas eran todas las preguntas. Bueno, muchachos, espero que... recuerden la foto, no salgan, no se vayan sin firmar la asistencia. Ya saben los que tienen carro que tienen que dar la vuelta.